Este es el esquema completo del bingo electrónico. En la primera parte del vídeo vimos cómo fabricar la matriz de diodos LED. Son 90 diodos que nos van a indicar los números que han salido y cada diodo indica un número, este sería el 1 hasta el 10 y aquí llegaríamos hasta el número 90. Están posicionados igual que veríamos el panel. La resistencia limitadora la lleva el diodo, ya lo montamos en la matriz. O sea que lo que tenemos montado en el primer vídeo vimos esta parte que está de color verde. Nos falta hacer el driver, que son estos transistores, que nos va a dar la suficiente corriente para alimentar los diodos LED, que los va a controlar el microcontrolador, y el control de encendido, que son los cátodos. Los cátodos que van a ir en columnas. Todos estos que pone C1 van unidos todos juntos, porque así es como lo hicimos en la matriz, irán conectados según vemos aquí. Va directamente a una patilla del microcontrolador. Si nos fijamos, la conexión con la matriz es muy fácil, simplemente hay que unir las letras con la que corresponde. Tenemos aquí de la C1 a la C8, que son las columnas 1 a la 8, y aquí son las filas, de la fila 1 a la 8. Como en este caso tenemos 9 filas, la fila novena la tenemos aquí, la columna novena, que también la tenemos aquí, y la columna 10 la tenemos en este otro puerto. El resto de lo que lleva el microcontrolador es lo básico, es el circuito oscilador, el circuito reset, un jumper para configurar el balance del brillo, para que tenga el mismo brillo el display que los puntos. Es muy difícil conseguir un display que tenga el mismo brillo que los diodos LED que vayamos a elegir. Y entonces, mediante este jumper lo vamos a balancear, vamos a conseguir balancear más o menos para que tengan el mismo brillo. Aquí tenemos el pulsador para el avance del número. Aquí nos lo va a mostrar el número que aparece, la unidad y la decena. Este punto se va a encender cada vez que pulsemos, independientemente si avanza o no. Cada vez que se pulsa, el número que aparece parpadea durante 3 segundos y en ese tiempo no permite otra pulsación. Si pulsamos y vemos encendido el punto y el número no aparece, es porque hemos pulsado antes de tiempo. En ese caso habría que esperar, sin tocar el pulsador, para que volviera a funcionar el contador. Al pulsar durante 3 segundos se reinicia todo el panel. Esto es para cuando finaliza la partida antes de que se han encendido todos los números, que sería lo normal. En caso de que lleguemos a encender todos, la siguiente pulsación reiniciaría también. Son las dos formas de reiniciar el sistema. Para programarlo tenemos aquí los pines de Interface Programación Serie, que lo podemos hacer directamente si saca el microcontrolador de la placa. Así lo podremos hacer con un programador o mediante el Arduino, una plaquita de Arduino, y cargándole el sketch adecuado, ya lo vimos en un vídeo anterior, lo podríamos programar. De esta forma sería muy sencillo para cualquier principiante poder programar este microcontrolador. La CPU de control tiene 3 plaquitas. Este es el driver del control de los diodos LED. Esta es la placa principal donde está el microcontrolador. Lo vemos por detrás. Son uniprint. Es fácil de montar porque solamente con estaño y hilo fino de cobre podemos hacer las uniones. No es necesario hacerlo con puentes. Vemos esta otra placa. La alimentación es a 5 voltios y para facilitar el uso de un cargador o una power bank he conectado este conector micro USB en un lateral de la caja. Y por último tenemos esta placa en la que están montados los 2 dígitos de 7 segmentos. Estos dígitos son de ánodo común. Y este conector que está aquí suelto es para programar el microcontrolador por un interface IC-SP, sin la necesidad de desmontar el micro de la placa. Aquí podemos apreciar con más detalle la disposición de los componentes en la placa del circuito impreso. Para evitar la rotura de los cables, los he fijado a la placa con adhesivo termofundible. El conector de programación IC-SP lo voy a sujetar a la base de la caja con un trozo de papel adhesivo. De esta forma me será mucho más fácil programarlo cuando tenga que hacer alguna revisión del firmware. Así es como queda todo el módulo. Están protegidas todas las conexiones con adhesivo termofundible en ambos lados. El cableado también está fijo. Y esta es la parte frontal. Para hacer el agujero del pulsador utilizo una fresa de 3 milímetros. Esta es la serigrafía del panel frontal.
Ahora está haciendo el corte del panel frontal. Ahora pintamos la serigrafía en color blanco. Después de dejarlo reposar un par de minutos, le damos un poco de calor. Y ahora lo limpiamos con un papel de cocina o un paño humedecido en aguarrás o disolvente para pinturas. Esta es la carátula frontal. Vamos a ver en qué posición queda para pegarla. Así queda todo centrado. La voy a pegar con cinta adhesiva de doble cara. Ahora hay que pasar el cable del pulsador por el agujero hacia el frontal. Se corta el cable a medida y se suelda el pulsador. Y ahora ya podemos atornillar la carátula de números que hicimos en el vídeo anterior. El resto de la caja lo voy a hacer en madera utilizando el cajón de un embalaje. Y para hacerlo con mayor precisión lo hago con la CNC. Estas son las piezas de la caja, las he limado con una lija de estas de tipo esponja, lija de grano fino, y ahora solo nos queda pegarlas. Este tipo de madera se pega muy bien con adhesivo termofundible. Una vez que he pegado ya todas las piezas y después de comprobar que encaja perfectamente, voy a reforzar todas las esquinas. Como tengo estas cañas de bambú, las voy a utilizar para el borde de la caja.
He cortado este trozo que sobresalga por ambos lados de la caja y ahora lo pego con adhesivo termofundible. Para tapar las grietas de la madera voy a utilizar una cera especial, es cera para emplastecer madera, es de color, y lo que haré es tapar estas grietas. Para aplicarlo voy a cortar un trozo, es bastante duro, y ahora hay que darle calor. Después de lijarla voy a darle con este barniz satinado de color pino. Mientras se seca el barniz de la caja, vamos a ver algunos detalles de las modificaciones mecánicas que le he hecho a la electrónica. Aquí vemos en la parte de abajo que había estas piezas de plástico y como la voy a montar en modo pupitre, he tenido que rebajar esta arista. Si la ponemos en ángulo, vemos que este sería el ángulo máximo que le podíamos dar. El consumo lo he minimizado al máximo con el fin de que lo podamos utilizar con una batería, que lo lógico sería utilizar un power bank. De esta manera podríamos utilizar también un alimentador de 5 voltios alimentando permanentemente el power bank, consiguiendo así un sistema de alimentación ininterrumpida. Para alimentar el módulo completo también podríamos utilizar un alimentador USB de 5 voltios. Aquí tenemos el conector micro USB en el lateral que podemos conectarle a cualquier cargador. Vamos a hacer la prueba. Nada más conectarlo se encienden todos los puntos, también aparece la versión en el display y ya cuando aparecen los dos guiones está dispuesto para dar al pulsador y empezar el juego. A continuación vamos a medir el consumo intercalado 1 miliamperímetro, está en la escala de 400 miliamperios, está en serie y al encender, como va a ser un test, vamos a ver el consumo máximo del display. A continuación se apagará y veremos también el consumo mínimo. Lo conectamos. Vemos que el consumo está alrededor de 45 miliamperios el máximo y ahora ya ha quedado en 22. Cuando veamos estos dos guiones será el consumo mínimo, que son 22 miliamperios. Para explicar un poco cómo funciona el sistema de multiplexación, cómo se encienden y apagan los diodos a elección, que lo hace el microcontrolador, he hecho esta hoja a título informativo para que veamos la representación tal cual está. Estos serían los números del 1 al 90 y a continuación estarían estos dos dígitos de 7 segmentos, el de la izquierda que es la decena y el de la unidad. Como vemos, el encendido tiene que ser alimentando, estos serían los ánodos, los positivos. En el de 7 segmentos también sucede lo mismo, el de ánodo común, entonces lo podríamos poner aquí, y estos serían los cátodos. Los cátodos en el caso de 7 segmentos corresponden a los segmentos A, B, C, D, E, F, G y el punto decimal. Aquí vemos el patillaje, cómo hay que localizarlo en el display. Como vemos, el display de 7 segmentos ocupa 1 byte, 8 bits, pero el resto de la matriz necesitamos 2 bits adicionales. Entonces estamos ocupando aquí el puerto 0 completamente, se comparte los diodos LED y los 7 segmentos, pero cuando tengamos que iluminar los diodos LED tendremos que dar también las salidas por el puerto 3, 4 y el puerto 3, el bit número 5.
Los ánodos están controlados por el puerto 2 desde el 0 al 7 y luego necesitamos uno más porque son en total 9 filas y sería el puerto 3.6. Entonces este sería el control. Cuando aquí queremos encender, por ejemplo, el diodo LED 1, tenemos que darle una tensión positiva a toda la línea, que la daríamos por el pin 2.0, y a continuación dar alimentación negativa por el puerto 0.0. De esta forma este punto se encendería. En el mismo momento que estamos iluminando toda la línea, si hubiera más números encendidos de esta línea, tendríamos que darlo de forma simultánea el 0 a los puntos que correspondiera. Por ejemplo, si es el diodo 1 y el 6, de forma simultánea, cuando está habilitada la línea, tendríamos que dar el negativo en esta parte y en esta, para que se iluminaran los dos a la vez. De esta forma, el microcontrolador estaría un tiempo habilitando con una tensión positiva este punto, daríamos los negativos que corresponden a las columnas que tiene que encender y saltaría la siguiente, quitando la alimentación a este. De forma que lo que tenemos que hacer es una multiplicación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 líneas. Es decir, está un instante encendido y 10 instantes apagado, porque tenemos que multiplicar 11 líneas diferentes. Intentaremos poner todos los diodos LED de luminosidad alta, tanto los diodos LED como el display de 7 segmentos, pero nunca conseguiremos que la luminosidad sea la misma. Lo que está hecho en esta placa es un balance de brillo entre uno y el otro, de forma que el tiempo que hay entre encendido y apagado cuando está multiplicando estas 9 primeras líneas cambia con respecto al que está en estas otras dos. Lo puede balancear hacia un lado o hacia el otro, de forma que dé más brillo una parte o la otra, con el fin de igualar un poco el balance de los dos. En resumen, el microcontrolador necesita 12 bytes para almacenar la información de los 90 números. Aquí los vemos que van cambiando de color. Este es el bit menos significativo de este byte, el siguiente, este está partido entre esta parte y esta, y en total tenemos 12. Este sería el 11 y el 12avo solamente utilizaremos 2 bits, porque los otros 6 no se van a utilizar. Para entender todo esto un poco mejor, vamos a colocar el osciloscopio, vamos a ponerlo en una línea, vamos a ver el pulso, el tiempo que está encendido y el resto del tiempo que está apagado hasta que se vuelva a encender. Con esto veremos la frecuencia de refresco. La frecuencia de refresco tiene que ser superior a la persistencia del ojo humano. El ojo humano necesita un cambio como mínimo de 20 veces por segundo. Necesitamos repetir esto como mínimo 20 veces por segundo para que se vea la imagen fija, para que veamos todo de forma simultánea encendida. De forma que tiene que ser como mínimo tenía que ser 20 hercios. Lo lógico es que fuera algo más, va a ser bastante más, veremos que está alrededor de unos 300 ciclos la frecuencia de refresco. Es decir, actualiza la pantalla 300 veces por segundo, la pantalla completa. Aquí vemos la conexión que he hecho del osciloscopio. He puesto el negativo, utilizando el negativo de salida del puerto ICSP, que lo tenemos en este pin, y aquí he cogido una línea, daría igual la que fuera. Vamos a utilizar la medida de las líneas de los diodos del panel. Como vemos, el balance se haría luego con este pin que hay aquí, que lo podemos poner y quitar para que cambie el balance de los brillos, pero vamos a verlo primero con el puerto cerrado. Esta es la señal que tenemos. Aquí vemos el momento en el que está encendida esa línea. Esto tiene a modo de interferencia el resto de los escalones, que serían las siguientes líneas, y a continuación otra vez la misma tensión positiva para alimentar otra vez la línea. Es decir, este es un impulso en el que activa la línea y este es el siguiente. La distancia aquí entre los dos nos dará la frecuencia de refresco del panel. Esta distancia la tenemos con los markers, son 3,212 milisegundos, que si sacamos la inversa nos daría por encima de 300 ciclos, es decir, la frecuencia de refresco está por encima de 300 ciclos. ¿Y cuánto tiempo está encendida cada diodo? Realmente es toda la línea, pero bueno, podríamos verlo cada diodo. Es este tiempo, 232 microsegundos. Es decir, solamente está a 232 microsegundos y lo hace cada 3,2 milisegundos. Esta es la posición en la que da más brillo la matriz de diodos y un poquito menos el display de 7 segmentos. Está el puente cerrado. Si lo abrimos, voy a quitar el puente. Como vemos, el tiempo disminuye notablemente. El tiempo de encendido del diodo es todavía menor.
aumenta la secuencia de encendido, el ancho de impulso es mayor en el display de 7 segmentos, pero se ve reducido en los diodos. De esta forma daríamos más brillo en la parte del display de 7 segmentos con relación al de los diodos. Para comprobar el balance del brillo, he sacado el puente a estos dos terminales. Ahora mismo el puente estaría abierto. Este es el brillo bajo de los puntos y un poquito más alto el del display de 7 segmentos. Si cerramos el puente, vemos que el brillo de los diodos LED aumenta y de los segmentos se reduce un poco. Esto sería el estado de brillo alto aquí y esto sería el estado de brillo más alto en los diodos LED. Hay dos modos de alimentar el bingo. Una sería con un cargador de teléfono móvil o de cualquier dispositivo de 5 voltios que tuviera un conector micro USB. El problema que hay es que si se fuera la electricidad perderíamos el estado de la partida. Esto no es un juego que realmente se juegue de un día para otro, por lo tanto no he puesto ningún backup y se reinicia cuando se le corta la alimentación. Si quisiéramos estar con la partida asegurada, por si acaso se fuera la luz, la solución sería poner un power bank. Power bank que podríamos alimentarle, este es el power bank casero que hicimos, y también podríamos utilizar este otro que lo vimos en un vídeo anterior, que es un amplificador y que tenía salida también de 5 voltios. Probamos con el power bank, lo conectamos y le damos alimentación. De esta manera quedaría funcionando mientras tuviéramos alimentación de batería. Con esto podríamos hacerlo de modo portátil y llevarlo a cualquier lugar sin necesidad de tener una toma de enchufe. Otra solución, si no queremos hacer el cargador, sería comprar uno de tipo comercial, uno pequeño, de este tamaño sería suficiente, lo podríamos meter dentro de la caja y al conectarlo también nos funcionaría. Si quisiéramos asegurar que nos iba a funcionar sin que se descargara, para que no se descargara la batería, lo que haríamos es conectarle al mismo tiempo la alimentación del cargador. En caso de que se le fuera la electricidad, el bingo no se nos apagaría. El barniz ya se ha secado, aquí tenemos el acabado que tiene. Por la parte de abajo le he puesto un burlete de fieltro, 4 topes de fieltro. De esta manera queda una pequeña altura por si quisiéramos pasar el cable de alimentación y que no lo pillara la caja. Esta tapa de abajo yo no le he puesto y así al mismo tiempo sirve para meter aquí los cartones y transportarlo. Nos valdría de hueco para llevar el resto de las cosas. Y aquí encaja perfectamente. Esto se cae si le diéramos la vuelta, pero permite el acceso directamente a través del cajón para poderlo programar o hacer lo que quisiéramos. Este sería el modo de funcionamiento. Conectamos el power bank, hace el test y si es pequeño lo podríamos meter dentro de la caja. A cada pulsación parpadea el display durante 3 segundos y los números se van almacenando en el panel de la izquierda. Si pulsamos antes de que deje de parpadear, nos sacaría el siguiente número, pero veremos que el punto decimal siempre se enciende. Así se asegura la correcta visualización de todos los números. El panel se reinicia cuando están todos los números encendidos o cuando se mantiene el pulsador sin soltarlo durante más de 3 segundos.